Muy buenas noches. Gracias a todas las personas que me siguen. Bueno, arranco con un breve análisis y sigo con mucha preocupación el tema de la salud en el Paraguay. Nuevamente un hecho realmente que causa mucha tristeza, ver cómo una madre da a luz a una criatura en un pasillo. ¿Por qué pasa esto? Y en un pasillo, un hospital, no es que estuvo en un taxi, estuvo en una escuela, estuvo en un depósito o estuvo en su casa. En el pasillo de un hospital. Es terrible. No sé si llegaron a cuantificar esto. Y sobre todo, el post, lo que le pasa a la criatura. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde van las autoridades y los esquemas de las juntas médicas para hacer responsable a las personas que tenían que haberse sido responsables de este hecho? Porque los médicos de guardia la atendieron. No le dieron importancia a la pobre madre. Esto es lo que sucedió. A mí me preocupa porque los médicos, la gran mayoría, sobre todo, ellos sí logran aglutinarse para pedir reivindicación económica, salarios justos y un montón de otras cosas que yo creo que les corresponde probablemente, y no a todos, porque yo he visto en mi corto pasar por IPS a grandes planilleros que iban y marcaban y se iban y no cumplían con su función. Porque en el Paraguay hay médicos y médicos. Y hay médicos que sí hicieron el juramento hipocrático. Y los otros son unos hipócritas. Esa es la verdad. Entonces, hoy dicen, se llama una auditoría para investigar. Yo quiero saber qué es lo que tanto tienen que investigar si ya se sabe quiénes fueron los responsables. Esto va a cortar de raíz. Y los médicos, más que nadie, tienen que dejar de apañar a sus colegas. Son los primeros que tienen que defender la vida. Por ahí pasa esto. No pasa por otro lado. Podrán coincidir o no conmigo. Otro tema. Siglo XXI. Retrocedimos más de 34 años. Ingreso de vehículos MAU y robados en el Paraguay, manejados por autoridades nacionales. ¿Dónde estamos? Yo me pregunto. Nos fuimos 34 años atrás donde el uso del auto MAU era normal. Era moneda de cambio. ¿Hacia dónde es lo que vamos? Yo digo, ¿qué piensa el presidente de la República? Porque algo tiene que pensar. Yo no puedo creer. ¿Qué le dirá él al ministro del Interior? ¿Qué le dirá a la policía, a las autoridades? Porque esto es una joda. Se siguen descubriendo depósitos de vehículos robados, de camiones robados. ¿Cómo ingresan al Paraguay? O sea, quiere decir que nuestra frontera es un carnaval. Un carnaval. Y por último termino con esto. El MADES. Qué lindo nombre. Ministerio del Medio Ambiente. Les voy a contar un hecho que realmente es muy triste. Peaje que está camino a San Bernardino viniendo desde Luque. A la mano izquierda, al pasar el peaje está el río Salado. Ese es un río que aunque ustedes no quieran creer, tienen pescado, tienen yacaré, tienen carpincho, tiene un montón de cosas. Ahí hay una propiedad de un amigo mío que se llama Carlos Vera. Les digo con nombre y apellido. Muy bien. Entran las personas a matar en forma indiscriminada yacaré, carpincho y venado. Se hizo la denuncia al MADES. Y el MADES, como dirían los brasileños, en saco roto. Toda la denuncia en saco roto. Es increíble cómo este país se desordenó en todas las áreas, no solamente en esa área. Y tengo que decir, porque nobleza obliga, mi amigo es Ariel Oviedo, pero que sea mi amigo no garantiza que él tenga que entender o tener buena gestión. Eso es lo que la gente nunca logra entender. Tu amigo es tu amigo y a tu amigo le tenés que criticar y le tenés que criticar para bien. Entonces, el que no está en condiciones de manejar una institución porque no tiene la capacidad, no tiene luego que asumir, se tiene que ir a su casa, porque es mayor el perjuicio que causa del beneficio que le da al país. Bueno, dicho esto, yo les cuento que me tomé la molestia de escribir algo que me gustó. Y en base a eso,
Les digo, la verdad debe ser la bandera de cada ciudadano, de cada político y más aún de los ciudadanos. La verdad es necesaria para que el cambio se pueda dar. Todos pedimos el cambio. ¿El cambio de qué? Me pregunto muchas veces. Admitir las falencias que tenemos como país, reconocer los errores que hemos cometido y solo así, enfrentándonos al espejo de la verdad, podemos avanzar para un Paraguay mejor. Dicho esto, tenemos que saber a quién vamos a elegir, quién nos va a representar o quiénes nos van a representar y cómo nos van a representar. Bueno, esta noche está con nosotros Enrique Riera. Hola, Henry. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, un saludo cariñoso a tu gran audiencia. Menos mal que me quedé callado y escuchando, coincido en los 3 puntos y sobre todo en lo último, ¿verdad? La verdad, qué difícil es, y sobre todo en los medios, cuando tienen y mezclan los intereses empresariales Sí. con, que quizás sea legítimo, ¿verdad? Pero te venden como verdad una cuestión que es un disfraz. Y siempre me acuerdo de la Constitución, ¿verdad? El derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y objetiva. Sí. Esos son los términos que usaban los padres constituyentes. Veraz y objetiva. Vos sabés que me tocaste un tema muy interesante. La Constitución. Yo no puedo creer que en 34 años no podamos haber hecho una constituyente. Somos un país con una constitución que está lejos de los modelos del mundo. ¿Cómo ves? Bueno, la Constitución tiene una virtud. Es la primera hecha en absoluta libertad en un contexto de protección de los derechos individuales. Yo te diría, como profesor de Derecho Político y abogado, le dividirían 2 partes, ¿verdad? La primera parte, que es la parte programática, que tiene una hermosa declaración de deseos y muchas cosas valiosas, ¿verdad? Por ejemplo, la propiedad privada es inviolable, los derechos sociales, los derechos de la presunción de inocencia, los derechos de la defensa procesal en juicio. Y la segunda parte, que es la parte orgánica, que le llaman algunos, que es la parte de cómo se constituyó el Estado, es donde encontramos muchas razones por las cuales estamos como estamos. Está claro que esa constitución se hizo mirando hacia atrás. Sí. Entonces se fracturó el poder, pasamos de un poder ejecutivo omnímodo que digitaba jueces y a su vez tenía mayoría propia en el Parlamento a una constitución que le da un superpoder al Parlamento, y te lo digo siendo senador, porque es abusivo que nosotros le tengamos que dar lo que al ascenso de policías y militares, a los embajadores, a los miembros del Banco Central, a los miembros de las binacionales, la autorización del presupuesto, que sí es razonable, y después un montón de otras disposiciones como el nombramiento de los otros poderes del Estado. O sea, los miembros del Consejo de la Magistratura, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de Estado y la guinda, la torta, la Corte Suprema de Justicia. Es que es un gobierno parlamentarista. Claro. O sea, es una figura la del presidente de la República. El presidente de la República figura como el administrador del país, pero de acuerdo a lo que los parlamentarios dicen. Claro, es que de un plumazo le puede sacar. Sí, señor. Además tenemos todo eso. Y después se crearon algunas cosas un poco forzadas. Desaparecieron las delegaciones de gobierno, que hasta en Chile existen. O sea, un representante del gobierno en cada departamento, designado por el Ejecutivo. Y tenemos gobernadores electos popularmente, pero representantes del Ejecutivo. Cuando no es de tu sector o no es de tu partido, siempre hay dificultades. Ojalá que no haya futuro, porque realmente él tiene la facultad de organizar y representar al Ejecutivo en cada región. Pero a la vez se crean, por ejemplo, las juntas departamentales. Con todo respeto, ciudadanos muy dignos que pelean su espacio, pero que no tienen ninguna función porque sus decisiones no son vinculantes. Sí. Es decir, la junta departamental se reúne, dicta una ordenanza departamental, no es vinculante. Sí, los municipios sí, porque vos te acordarás de nuestra historia, los comuneros. Claro. Siempre tuvimos ciudades que tuvieron mucha fuerza, mucho liderazgo, algunas particularmente, que se te puede decir que es Villarrica, Asunción, Encarnación, que es un monstruo, Coronel Oviedo, son ciudades que han tenido mucha fuerza siempre y que han sido históricamente importantes. Ahora, podemos discutir también la organización de cada uno de los poderes del Estado. Ya hablaste de un ejecutivo muy limitado, ya hablaste de un poder legislativo muy amplio en sus facultades, y nos quedaría quizás la autonomía del Poder Judicial, que es una materia pendiente,
porque tiene dos órganos. Uno es la entrada del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, cuerpo pluriintegrado, estamos viendo doloroso proceso ahora, y la salida, desastroso te diría. jurado de enjuiciamiento. El modelo español, por ejemplo, Gustavo, tiene un Consejo General de Administración de Justicia y ese es el que administra el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, como lo conocemos, exclusivamente dicta sentencias. No contrata gente, no atiende licitaciones, no hace mantenimiento de edificios. Entonces, obviamente, los jueces solo dictan sentencias. Y además, tiene un poder constitucional que es el que se encarga de vigilar que todo funcione dentro del marco constitucional. Quizás en la primera parte habría cosas que ajustar, pero ahí hay cosas importantes: la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la libertad, la libre expresión, no hay censura previa. Todo eso, en mi opinión, en un 70% yo lo mantendría. Es más, tengo temor de abrir la caja de Pandora para que se nos entre un populista por la ventana y empiece a cambiar nuestros valores, ¿verdad? Y del otro lado, en la parte orgánica, sí habría que revalidar y estudiar, por ejemplo, la autonomía de la Fiscalía General del Estado y la autonomía del Poder Judicial, que es lo que yo creo que estamos rengueando ahora. Bueno, yo no sé si ustedes lo están manejando a nivel como grupo político, el tema de una constituyente. Porque también está el cuco del famoso cambio del modelo de elección. Porque siempre estoy escuchando que dicen, no, pero quieren hacer un balotaje. Y es más, en Argentina están pidiendo sacar el balotaje. Acá quieren meter el balotaje. O sea, siempre venimos atrás. Nosotros somos como el cangrejo. Espectacular este país. Y bueno, es que si vos miraras, Gustavo, en términos, hagamos, aprovechando tu gentileza, una retrospección. Y vos ves que el Paraguay tiene 500 años desde que el primer español llegó acá. Alejo García, por tierra; Sebastián Gaboto, por agua. Aprendimos en geografía en el colegio, ¿verdad? Bueno, de esos 500 años, 300 fueron bajo la colonia. Estos son leyes de toros e India dictados en la metrópoli para las colonias sin saber ni quiénes éramos ni qué queríamos, ¿verdad? O sea, cada uno hacía lo que quería en líneas generales. Había todo tipo de esclavitud, las encomiendas, etcétera, ¿verdad? El mestizaje. Después nos quedan los 200 años independientes, si vamos a contar desde 1811, hace poco cumplimos 2 siglos, pero cuando vos mirás otra vez con lupa eso, vas a encontrar 3 periodos autoritarios largos de 35 años. Estamos hablando de Francia, los López, ¿verdad?, con padre e hijo, y Stroessner, ¿verdad? Bueno, ya nos quedan 100 nomás. A esos 100 otra vez tienen que cortarle con 2 guerras internacionales. La grande, en 1870, que nos destrozó, quedamos con el 20%, mujeres, niños y ancianos, y la otra, que la del 32 al 35 con el Chaco, que mató 30.000 hombres en edad de producir en 3 años, ¿verdad? Bueno, entonces, si vos revisás todo eso y decís, bueno, realmente, ¿cuándo hubo democracia en Paraguay? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y bueno, y ahí encontrás que estos 34 años son nuestros primeros 34 años de libertades públicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Paraguay? Estamos como haciendo un tapepoí, ¿verdad? A medida que vamos caminando, vamos carpiendo lo que va saliendo, y entonces el tapepoí no es muy recto, ¿verdad? Y también a veces te encontrás con árboles muy duros, ¿verdad? Porque acá no se dio como en Chile, como en Uruguay, que de repente vino un golpe de Estado y 10, 15 años ocuparon, por ejemplo, militares o gente de izquierda, y los abuelos le cuentan a los nietos cómo era la democracia. Acá vos y yo tuvimos la suerte de formarnos, de viajar y ver cómo en otros países. Pero agarrar un paraguayo de tierra adentro de Itacurú, que nunca salió del Paraguay, ¿qué es la democracia para él? Algunos te van a decir hacer lo que quieras, ¿verdad? Entonces chupar, farrear, atropellar. Otros te van a decir cumplir las leyes. Otros te van a decir ser buen ciudadano. O sea, no hay reminiscencia democrática, no hay recuerdo democrático, no hay cultura democrática. Y esto tiene el famoso chiste o ejemplificación de las 2 hijas que se peleaban por una naranja con su papá en el postre a la noche. Y yo quiero la naranja, yo quiero la naranja. Bueno, el padre se pudrió de la discusión, agarró un cuchillo, cortó la naranja a la mitad y le entregó media naranja a cada uno. Una de las chicas peló la naranja porque quería hacer dulce de naranja. La otra exprimió la naranja porque quería jugo de naranja. Si hubiesen dicho lo que realmente quería, le hubiese dado todo el jugo a una y toda la cáscara a otra. Bueno, entonces, nosotros en este momento estamos en el problema de un pueblo que nació ciego de democracia. Y con todo respeto a aquellas personas no videntes que nunca vieron, vos le podés explicar con la mejor de tus
idiomas, con lo mejor de tus términos, qué es un arcoíris o cómo es una naranja, no lo va a entender porque nunca lo vio, nunca lo sintió, nunca lo tocó. Sin embargo, si una persona, por decirte, tuvo un accidente y después quedó ciega por esa razón y quedó no vidente, bueno, vos le decís, vos te acordás lo que era una naranja, el tipo al oler ya va a saber lo que es una naranja. Le decía el del arcoíris, en su mente, en su imaginación lo va a tener. Bueno, eso es lo que yo creo que nos falta, Gustavo. Y en estos 34 años venimos a los tumbos. Vos fijate en el tema electoral. Pasamos la lista sábana a esta masacre diaria donde hay 47.000 candidatos y 47.000 jefes de campaña. El que no tiene plata está frito, porque no te vota nadie. Entonces, ahí es donde yo creo que vamos a volver a retroceder y a lo mejor usamos, como decimos, el sistema de selección que quería tanto la oposición para aplastar al Partido Colorado. Al final le salió mal porque tenemos... Y le va a volver a salir mal. Y le va a salir mal de vuelta. Tenemos más intendentes, 300, y más concejales, porque este tema es así. Entonces nosotros vamos a ir, como decimos, después vamos a ir a la ley del lema, después vamos a volver al otro sistema. Todavía no tenemos claro cuál es lo que es una democracia a la paraguaya. Porque no existe el patriotismo. Acá los perros, y digo los perros en general, que ocupan cargo y que se van al parlamento y que tienen poder, todo el mundo legisla y hace las cosas para sí. No se hace para lo general, se hace para lo particular. Muy bien. ¿Y ahí por dónde caemos? Bueno, y ahí, por ejemplo, cuando vos hablas de la democracia de partido, vos ves en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, mundo desarrollado. ¿Cuántos desarrollados están? Y tienen 1.500 años más que nosotros, por lo menos. O sea, cuando llegó el primer español y nosotros andábamos corriendo desnudos por la pradera, ellos ya tenían la brújula, la tinta china. O sea, ellos están 1.500 años delante, ¿verdad? Bueno, pero yendo a eso, ¿qué es lo que sucede ahí? Se discute una reforma tributaria. ¿Dónde se discute? Se discute en los partidos políticos. Se sacan los ojos, traen los expertos, hacen sus posiciones. Bueno, una vez que el Partido Popular o el partido... el PEMA o quien sea asume una posición, le llama al líder de bancada y le digo, esta es la posición del partido. Y por ejemplo nosotros, los 17 votos del Senado tienen una sola posición. Y si a vos se te ocurre saltar al corral, nunca más sos candidato por el Partido Colorado. Pero habla el vocero y transmite la posición del partido. Entonces el Partido Liberal debería discutir esto, el Partido Colorado discutir esto, los otros partidos discutir también. Y luego buscar un acuerdo de partido y llevar para legitimar al Senado. Esa sería la democracia de partido. Tenés razón. Hoy el Senado, salvo honrosas excepciones, somos 45 islas. Totalmente. Es un archipiélago. Y el tipo que quiere sacar una ley, le hace el presidente o ministro, tiene que hablar con grupitos de A3 o de A4. ¿Y qué te piden los perros? Como decimos, un cargo para la hermana, un negocio para... Comprarme el papel de mi negocio. Quiere esta licitación, o sea, pasé por eso. Y bueno, o sea, le conozco a los nenes, ¿verdad? Que vienen y te cuentan una cantinela que no existe. Y a mí la música que ellos me quieren contar, a mí no me calienta. ¿Verdad? Porque vos estás en otra cosa. Mira, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con lo que estás diciendo, porque la ventaja es que los dos, vos temporalmente estás ahora otra vez en el sector privado, pero estuviste en Vietnam conmigo. Sí. Bueno, entonces ya tenés la cara llena de cicatrices. Bueno, yo estaba en la intendencia. Las primeras licitaciones... Me acuerdo. ¿Te acuerdas que me ofreciste? Por eso te digo. Cuando yo estaba en la intendencia, tenía menos experiencia. En las primeras licitaciones que presentaba se trancaban, ¿verdad? Entonces yo llamo a los líderes de bancada, le pregunto qué está pasando. Nadie me quería decir nada hasta que se fueron retirando a uno y quedó el único. Un prócer metileno, conocidísimo. Y me dice, ¿sabes qué, intendente? Con todo el respeto, nosotros necesitamos hacer un traje a la medida. Y yo le miré con atención y fue muy simpático. Me dijo, por ejemplo, si vos querés comprar traje, el pliego va a decir traje a motas negras, de este tamaño. Y entonces nosotros le vamos a vender traje de motas. Le dije, no, pero si yo lo que necesito es el mejor traje, no el traje a motas. Y se rió y me dijo, no va a pasar ni una licitación. Y efectivamente 3 meses me trancaron. Sí, así es. Bueno, hasta que, para sorpresa mía, a los 3 meses vino el mismo, la hermosa criatura, y me dice, ya está resuelto. Hacer la licitación como quiera y que gane el que tenga que ganar. El mejor traje, como dijiste vos. ¿Qué te pasó? Le dije, te fuiste a Cacupé, tomaste agua bendita. Inhalaste, algo raro. No, me dice, pillamos que tiene que pasar 2 veces. La primera vez para que gane el que tiene que ganar y la segunda vez para firmar el contrato y nosotros tenemos que aprobar. Yo te garantizo que ese tipo con el bocado cerca no va a pagar lo que nosotros queremos y para aprobarle su contrato va a tener que pagar el peaje que nosotros establecemos. Bueno, esto que te cuento es real. Y en chiquitito, no quiero ni pensar las licitaciones grandes, ¿verdad? No, desastre. Vamos a un corte y continuamos.
Henry, ayer estuve mirando el programa La Cajanera, porque siempre le sigo a Jorge Torres, porque realmente hace un trabajo de investigación muy importante en el país. Siempre le digo, o sea que yo le respeto mucho a él. Y realmente, bueno, ese es un tema que yo ya lo conocía como profesional. Sí, por tu profesión. Claro, y a mí lo que me llama la atención es cómo nunca se dio a conocer esa auditoría del Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Efraín Alegre. Y no termina ahí. Es Efraín Alegre y Salim Busarquis. Son dos personajes que pasaron por el ministerio y nunca se dieron a conocer esas auditorías. No, y que ahora están en oferta electoral. Sí, pues suponete que se hubiesen ido a su campo, nunca más sabe él, bueno, se fueron, no pagaron los platos rotos. Esto es muy raro, Gustavo, porque realmente yo también estoy tan sorprendido como hoy. Yo no soy del rubro, siempre se escuchó, etcétera, etcétera, los sobreprecios, las sobrefacturaciones, pero es la primera vez, te confieso, en más de 30 años de gestión pública que accedo a un documento de 240 páginas, hecho por especialistas, se nota, con fotografías, con mediciones, con ubicaciones, con georreferenciamiento, del 2011. ¿Y qué es este documento? Que entre paréntesis está a disposición de cualquiera que entre, creo que está en La Nación en un link, o puede bajar. Pero te interrumpo ahí. Yo digo, la Fiscalía no puede a oficio. Sí. Señores, yo necesito este documento. Quiero investigar. Ya se está produciendo una discusión porque dicen los que saben que liberaron el documento porque apareció así medio como plata espontáneo porque está prescripto el delito. Pero yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque los delitos de lo que se le acusa a Alegre en este documento, posible lesión de confianza, estafa y tráfico de influencia. Sí. Es liviano, ¿verdad? Sí. Y dentro de ese paquete, esta es una auditoría, imagínate, que el propio Fernando Lugo, presidente de la República en aquel entonces, pide porque sospecha de su ministro. O sea, yo presidente, vos ¿sí? Ministro, a mí me dicen que Gustavo anda tragando, que esto no termina, que el puente aquí, que el empresario allá. Entonces yo le llamo a mi auditor del Ejecutivo internamente y le digo, hacerle una auditoría a este tipo. Y el otro le habrá dicho, ¿de cuánto, presidente? Y le dijo, la mitad de su gestión. Él estuvo 2 años y 10 meses en el ministerio y le auditaron la mitad. De la auditoría en combustible, medidores que no andan, kilometrajes que no existen, estaciones de servicio que no dieron vale. Conozco al Ministerio de Obras Públicas como si fuera que haya sido funcionario de ahí, calcular lo que te digo. Bueno, y vos sabés que hoy con la tarjeta flota sabés hasta cuántos kilómetros carga un auto particular, ¿verdad? De una realidad, hay tecnología de sobra. Bueno, en combustible eso. En recursos humanos, peor, ¿verdad? Miles de personas que entran, salen sin contrato. Hay una secretaria VIP que los perros van a en cualquier momento encontrar la foto de la nena. Ganaba 60 millones, no tiene contrato, mensuales. 60 millones mensuales. Te interrumpo. ¿Y vos qué crees? ¿De que estos últimos que pasaban por el ministerio no tenían su secretaria VIP? No, yo calculo que sí. No, yo te cuento que sí. Bueno, es un clásico, ¿verdad? Digamos que los ministros o las autoridades de alto rango tienen esto. Entonces nosotros, como me dijo un amigo, le tengo que pagar a su querida. Bueno, en fin, volvamos al documento. Y después, lo que es muy grave, más o menos unos 6 puentes que no se terminaron, no se midieron, no se entregaron. Empedrados creo que son 12 por ahí, ¿verdad? Y después está el famoso tema de la ruta a la mentira, que ese sí me asusta, ¿verdad? Porque el precio del que hablan es cerca de 60.000 millones de guaraníes y la entrega inicial, vos corregime que sos un experto en la materia, normalmente 20% más o menos el adelanto, ¿verdad? Bueno, este se adelantó el 65%, se puso 7,5 millones de dólares, Gustavo, que desaparecieron. No había un centímetro de asfalto. Bueno, ¿cómo se resolvió ese pelote y qué pasó después con todo esto, verdad? El documento está escrito, está firmado, está con sello, está con membrete, o sea, no hizo el cartismo, para entendernos, no hizo ninguno de sus medios, ¿verdad? Que se está dando un festín, obviamente, pero hay un silencio ensordecedor del otro lado, porque hace poco nomás Soledad, Katia, Patria Querida, hicieron de Alegre la bandera anticorrupción, ¿verdad? Los grandes
trabajadores de la República. Claro. Porque yo nunca le vi trabajar a ellos. No, ya sé, pero Efraín pues te dice patria o mafia. O sea, los que no estamos con él somos mafiosos y él es la patria. Bueno, y esto que apareció, dejando de lado el tema jurídico, si está prescrito o no, es gravísimo porque alguna explicación tiene que dar. Bueno, y dice la recomendación que es para disposición del Ejecutivo o del ministro. Bueno, si vos seguís los hechos en el contexto, Gustavo, ¿cómo terminó este asunto? Encontramos una conferencia de prensa de Lugo donde él le destituye a Efraín Alegre días después de este informe por actividades impropias del ministerio. A él y a Rafael Filisola, a los dos. Obvio. Nosotros interpretamos como que estaba haciendo política. Con Digamos, todo respeto, culo y calzoncillo son. claro, está bien, pero nosotros interpretamos, voy a decir una barbaridad, un pecado menor es hacer política siendo ministro, porque de hecho uno siempre está vinculado, pero en líneas generales no es correcto, hay que trabajar para todos los paraguayos. Cuando le echaron en la conferencia de prensa, el ministro sustituto, un general Benítez Bordón, puede ser, Benítez Bordón, correcto. Bueno, llegó a decir, como fruto de estudios a los que accedió, datos que tienen, había 37 licitaciones con problemas, con falta de financiación, con algunos números que no cerraban, pero muy manso el discurso, ¿verdad? Yo interpreto en mi lenguaje político como una tarjeta amarilla, ¿verdad? Gustavo, sí. Yo tengo esto, pero voy a decir, esto más quédate en el molde. Un año después, Lugo recibe el voto por la condena de Efraín Alegre. Claro. Hoy tengo derecho a pensar de que este tipo le perdonaron la vida y después Efraín le cobró. Categórico. Bueno, porque este documento, claro, nunca salió. Y después entra como decimos Salim Busarqui. Y ahí se produce un fenómeno generosísimo para lo que es nuestro país. ¿Por qué? Porque él ganó para ser senador 5 años y renunció a la senaduría, no que pidió permiso, renunció para quedarse 7 meses en el ministerio. Razones tendría, ¿verdad? Bueno, el monto total que este informe, redactado por la auditoría del propio Ejecutivo, es 37 millones de dólares que desaparecieron. Y un hecho no menor. ¿Qué hizo el ministro que le reemplazó a Efraín con esta ruta de la mentira? Cuando se fue a ver que la ruta no existía y desaparecieron 7,5 palos, por suerte y para evitar él quedarse pegado, le exige a la compañía de seguro. Claro, la póliza. La póliza, bueno, y cobra los 7,5 millones. O sea, digamos que el Estado paraguayo recuperó la plata. ¿Quién tragó la plata? No sabemos. La empresa, los amigos, el director administrativo, el viceministro, el auditor, el que certifica. Yo no sé, pero el tema es, Gustavo, que tampoco sé si esta empresa que pagó alegremente 7,5 palos le reclamó después a alguien o directamente diluyó hacia arriba en las reaseguros, ¿verdad? Mira, la ruta de la mentira costó, creo que, no sé si 4 o 5 veces más de lo que tenía que costar. Sí, esta de vaquería y una compañía. Sí. Y sobre todo, este personaje que se acaba de ir, el pastorcito, Arnoldo Vince, firma una adenda, pero arriba del 20% para esa obra. O sea, te juro que es para entrar, mirar, analizar. Como yo siempre digo, como dije en el escrito, tenemos que reconocer nuestros errores y trabajar sobre eso para poder mejorar. O si no, no vamos a mejorar. Sí, coincido. Mira, cuando yo venía al programa, escuché una declaración que le hicieron a López Perito, que es un tipo inteligente, preparado, jefe de gabinete de Lugo, era el que de alguna manera coordinaba a todos los ministerios, y él minimizó casi un caso. Primero dijo que la auditoría es un informe parcial, después dijo que es una información solo para el Ejecutivo. ¿Y por qué no le entregó a la Procuraduría? Como dice el documento, para que vea que entendés, este documento recomienda que se le pase a la Procuraduría. Y bueno, le tiene que haber entregado. Y encajonaron. Claro. Encajonaron, ¿por qué? Porque eran 2 años y medio de mandato y Lugo no podía exponerse a una fractura con su principal aliado. Entonces le sacaban una amarilla nomás, ¿verdad? Y siguieron 1 año más. Y al año lo tumbaron. Y esta puede ser una de las causas. Digo nomás yo con qué ligereza ellos se presentan y hablan de la gente. Así. Y no solamente él, varios. Porque hablan con una ligereza. Sí. Y hablan de uno como si fuera... Por eso que yo me pregunto, esta campaña presidencial que se está haciendo, es más lo que tratan de confundirle a la gente que aportar ideas para lo que van a hacer en el Paraguay como gestión de gobierno. Sí. No sé si coincidís. Sí, están dividiendo el país en el viejo y remanido tema de cartista, anticartista.
Y Horacio Cartes no es candidato. El No es candidato candidato. es Santi. Así mismo. Santi no es que tuvo a cargo un ministerio como este y armó despelote en 2 años. Santi estuvo a cargo de todos los ministerios, él manejó todo el presupuesto nacional y no tiene una multa de tránsito. Sí. Y está formado porque es economista. Entonces vos tenés, por un lado, un ministro que armó un despelote en la mitad de la gestión de un año. ¿Qué pasaba si auditaba la otra mitad? A lo mejor eran otros 37, ¿verdad? Porque esto evidentemente es un escándalo, ¿verdad? Y yo creo, dejando de lado el tema judicial o jurídico, si está prescrito, si no está prescrito, porque acá también hay planilleros que cobraron plata nuestra Obvio. y no trabajaron. ¿Y quiénes son? Están todavía en el ministerio, que devuelvan. O sea, el fiscal nuevo, que como toda cosa nueva siempre va a ir bien, espero que asigne un grupo de fiscales, por lo menos para investigar esto que es documento público. Claro. Porque gracias a la ley que se promulgó en la época del gobierno de Horacio, también Pero- va a acceder a todo esto. O que el partido le haga llegar También. como documento. Yo no sé, se está evaluando porque es muy nuevo. Esto que estamos hablando, este es el segundo programa en el que yo hablo de esto. Pero Gustavo. ¿sabes qué me preocupa a mí? Vos sos candidato a senador. Sí. Y como yo siempre digo, el Senado para mí es una bolsa de gato. ¿Mm? Donde este Senado fue el peor Senado de la historia del Paraguay, salvo honrosas excepciones. Sí. Es porque No, hay pero personas... fue muy difícil trabajar, Gustavo. Hay algunas personas que tienen el pienso, pero la gran mayoría es un desastre. Sí. ¿Cómo? Acá, a mí me preocupa porque acá, yo estoy seguro que va a haber mayoría del Partido Colorado, pero es una guerra va a ser. Porque hoy, y ustedes tienen que reconocer, hoy la fuerza, el movimiento de fuerza republicana no está con el Partido Colorado. Ellos hacen su yo miro por la televisión y miro por los medios. Ellos hacen su campaña independiente. Sí. Yo no les veo a ellos los actos que hay. Uno, no veo expresiones de ellos para con el candidato del Partido Colorado. Lo mismo está pasando, que me dio mucha risa, la entrevista lo estuve escuchando a Fidel el otro día, y Fidel dice que la gente le vota el mejor. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Pero es muy fácil acá hay estos candidatos. Entonces tienen que ver cuál es el mejor. No es que le tenés que querer al candidato, tenés que ver qué es lo que mejor te ofrece. Y ahí tenés que votar. Sí, yo estoy haciendo la campaña con Santi y realmente estoy gratamente sorprendido de la respuesta que hay, llamémosle de mandos medios para abajo. El famoso equipo en Botón Guatijá, Sí. la dirigencia de base, están entusiasmados, se nota el cariño, el aprecio de las reacciones espontáneas, se acabó el tema de la reada, algunos se quedaron en el tiempo y hay sobre todo esperanza. Yo por lo menos veo. Además, Santi no insulta a nadie, no agravia a nadie, nada. Lo único que hace es decir, yo sé lo que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a arreglar la casa. O sea, en líneas generales, esa parte anda bien. Las diferencias que yo veo y coincido contigo son en los mandos medios para arriba, probablemente por el nuevo posicionamiento. Hay algunos lunáticos que dicen, no, vamos a apoyar solamente los parlamentarios de Fuerza Republicana para tener fuerza adentro, para Claro. apretarle al presidente. Así mismo. Bueno, y también vos escuchás de las carpas liberales a muchos que eran del movimiento llanista decirle, ni muerto le vamos a votar a Efraín. Y después hay un gran sector independiente que yo creo que va a terminar eligiendo el mejor candidato. Este candidato que tiene este pelote que surgió ayer nomás, ¿verdad? Acordate que ya viene precedido también de un pésimo manejo de su propio partido. Sí. Donde tiene que aplicar facturas clonadas. Pero además de eso, robó la voluntad popular del equipo de Alto Paraná. Por eso Iván Airaldi le saltó el barco y se fue con Euclides. O sea, no puede gerenciar su partido, no puede gerenciar un Ministerio de Obras Públicas, no trabaja hace 10 años o más y quiere administrar el Paraguay y nos dice a todos que somos mafiosos. Yo creo que ahí es donde el partido no se puede equivocar, porque además, Gustavo, en mi opinión, acá se está jugando un partido continental. Sí. O sea, vos y yo sabemos que Chile cayó, Colombia cayó, Bolivia cayó, los casos dramáticos de Venezuela y Nicaragua que destruyeron sus economías, destruyeron sus instituciones y nadie puede entender cómo sentado sobre la reserva de petróleo más grande del mundo tiene 90% de pobreza. Ese modelo no funciona. Y es una realidad que mucha gente va a meter el palo acá. Y la última colina, cuando yo me fui a una reunión en México y también cuando estuve en Estados Unidos hace poco, ellos consideran a Paraguay como the last hill, la última colina. Ellos creen que Paraguay y Uruguay son los últimos países que faltan caer en esta ola de izquierda. Y que no van a caer. Y que no van a caer. Y el bastión es el Partido Colorado o el candidato a la lista 1, porque nosotros somos los que estamos con la tesis de la idea de la vida, la familia, el Estado de Derecho, la democracia, la propiedad privada, que son nuestras banderas, ¿verdad? Y yo creo que ahí, como decís vos, es donde ve que cierran más.
La concertación de Efraín tiene 21 partidos. 21. Vos decime cómo se van a poner de acuerdo para repartirse. El mismo problema que mencionaste en el Senado puede producirse en la administración. Porque al final se van a producir islas. El gobierno de Fernando Lugo, entre otras cosas, en mi opinión, no dio muchos resultados porque ellos, como pensamiento progresista, se adjudicaron llamémosle los ministerios de las secretarías sociales, de la niñez, de la mujer, bueno, de salud con esperanza y compañía. Y le dejaban al PLRA todos los ministerios que manejaban recursos, el Ministerio de la Pública. Entonces, obviamente, ellos competían entre sí, porque todo el mundo está preparando para la siguiente. Claro. Y acá lo que necesitamos es que los políticos nos pongamos de acuerdo en reglas básicas para que el sector productivo y el sector de trabajador trabaje tranquilo. ¿Y ahora te parece que, o sea, yo le llamo la reconstrucción del Paraguay en el siguiente gobierno? Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Y te voy a dar un dato no menor, Gustavo, porque creo que estamos en condiciones ya de hacer esta pequeña evaluación previa. Yo desde tengo uso de razón, como soy un activo militante dentro del partido, vengo peleando por la renovación del partido. Y me quejo contra algunos dinosaurios que no se terminan de ir, no nos terminamos de ir, ¿verdad? Porque nosotros tendríamos que habernos ido hace por lo menos 10 años. No, yo ahí no coincido. Verá, yo no, en la parte activa, pero no de la parte... Y en este momento estoy viendo que Santiago tiene 20 años menos que yo. Y es un tipo extraordinariamente, y además, como yo suelo decir, no tiene una gota de soberbia. Pero ¿cuántos jóvenes como él hay? Correcto, verá. Pero después recorriendo, me voy a Guairá y el candidato a gobernador tiene 38, Cesarito Sosa. Después me voy a Caguazú y el candidato a gobernador Marcelito Soto tiene 35. Sí, y para sorpresa mía, me voy a Alto Paraná y el candidato a gobernador tiene 33 años. Sí, César Landi Torres. Landi. Bueno, y encima no es de las 4 ciudades grandes, Minga, Hernandaria, Franco o Ciudad del Este, que son las que siempre impusieron su candidato, donde están los clanes y otra gente más. Sí. Entonces digo yo, bueno, mal o bien, va a haber un salto generacional si esta generación se hace cargo. Nosotros, que peinamos canas, fruto de aciertos y errores, vamos a ayudar en todo lo posible, porque Santiago dijo una vez, y yo no me olvido y repito, probablemente Henry me dijo, en 5 años no vamos a terminar de arreglar el problema de Paraguay, pero vamos a hacer las vías para los próximos 30. Claro. Bueno, entonces... Política pública blindada. Claro. Yo le dije, ¿de dónde vamos a sacar la plata, Santi? Si es que no nos podemos endeudar, si emitimos vamos a tener inflación y estamos al límite. Me dice, no, si dejamos de robar y ampliamos la base tributaria, o sea que todos paguen la cuenta. Y eliminamos los carteles. Porque el tema este del combustible es un tema de cartel. A mí no me van a venir a joder estos personajes. El combustible más caro de Latinoamérica se vende acá. Que está por debajo de 70 el barril y acá no baja. Bueno, y además le vendemos a Bolivia cuando acá nos falta. No, ese tema, o sea, tiene que acabarse estos boliches. Ahí lo que yo creo que Santi va a necesitar mucho apoyo de cierto sector de la prensa y de una paciencia de la ciudadanía para arreglar la casa, porque yo creo que van a haber intentos de no perder privilegios. La ciudadanía, no sé si opinas igual que yo creo que en un momento dado, de acuerdo a cómo avance el futuro gobierno, si tanto le traban dentro del Parlamento porque es el gobierno parlamentarista, van a tener que ya quemar el Senado. A eso vamos a llegar, yo te cuento. Porque llega un momento que la agresión al pueblo es tan fuerte, creo, humildemente, que hermano, de repente te encuentras con la mano atada. Bueno, esos son los estados límites como el que le pasó a Fujimori. Acuérdate que Fujimori quiso hacer el cambio en el Poder Judicial, quiso hacer el cambio en otros poderes, bueno, le trancaba al Parlamento, le trancaba, porque tiene sus vínculos con la política. Bueno, no es lo ideal, pero lo que yo quiero decir es que cuando dio el golpe y cerró el Parlamento y el Poder Judicial, y se convirtió en un dictador de facto, de hecho, jurídicamente hablando, tenía un 80% de aprobación, pues todo el mundo sabía. Yo creo que no hay que llegar a esos niveles, pero sí coincido contigo. Una buena comunicación entre el Ejecutivo y la ciudadanía es la que le va a permitir avanzar. Te voy a decir por qué. Porque salvo honrosas decisiones, como decimos, muchos de los parlamentarios tienen la cola sucia. Entonces no aguantan 100 docentes o 100 enfermeras gritando enfrente con una pancarta. Obvio. Por eso se vuelve populista el Congreso. Sí. Pero si vos tenés parlamentarios medianamente serios y construís una mayoría estable, entonces yo creo que hay que hacer un arranque y ponernos de acuerdo por lo menos en 5 cosas.
y sobre eso avanzar. Y yo creo que automáticamente el país va a empezar a salir del estancamiento en el que estamos y a producir. El Banco Interamericano de Desarrollo, no yo, dijo que en Paraguay se robaba, Gustavo, 6 millones de dólares por día, 1.800 millones de dólares año. Esto es el 14% de nuestro presupuesto, que es 14.000 millones. Entonces yo me pregunto, si a vos te sobran 1.800 millones de dólares año, si vos vas a recibir 1.000 millones de dólares, tiró la de Itaipú por año, pues ya pagamos la deuda. Hay plata. Es burla que no hay plata si el presupuesto es 14.000 millones. Lo que pasa es que se roba y se reparte mal. El domingo le viene un programa a este ex senador Oviedo Mato. Sí, Jorge. Me llamó la atención lo que él dijo en la televisión, que él presentó cuando él era senador, un recorte para el presupuesto general de gasto de más de 120 millones de guaraníes. ¿De dólares? Claro, de gasto superfluo. Sí. O sea, es lo que digo. Por eso siempre yo toco el tema del presupuesto general de gasto. Sí. ¿Con qué criterio lo que aprueban si salud es un desastre, educación es un desastre? No le llega, o sea, se le recorta a ellos y se manda la plata a otro lado. Más épico, pega, senador. Y mira, en honor a la verdad, falta hacer una, llamémosle así, primero una integración más plural de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es la que analiza el presupuesto, ¿verdad? Esos son los que entran a disecar, a operar ahí. Muchos entran para meter el cargo a un socio, para reprogramarla a otro, etc. Otro para llevar el presupuesto a un lado y para llevar al otro. Cuando viene al plenario, lo que yo no pude integrar en los 4 años en la comisión, no te dejan entrar los plenos. Ah, mira. No sabía eso. No entré. Entonces, ahí es donde vos tenés la letra fina. Y después voy a aprobar por bloque. Cuando llega al plenario, Gustavo, dice, presupuesto del Ministerio de Salud, INCAM, 7.873 millones con 333 guaraníes a consideración, dictamen favorable, dice. Aprobado, dicen los perros. Nadie sabe si eso es ambulancia, combustible, remedio, y no te da el tiempo de hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que la solución está en que de alguna manera se pueda disecar ese presupuesto, operar ese presupuesto, poner visible para todo el mundo. Socializar el presupuesto. Ese es el punto, ¿verdad? Y obviamente poner gente que entienda y que sepa y que haga hablar ese presupuesto. Claro. Porque si no, vos te das cuenta, por ejemplo, en salud y en educación. Y después hay cosas que son inexplicables. Vos mirás el Poder Judicial y el Poder Judicial, por ejemplo, tiene 7% del presupuesto. Y vos mirás, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene el 2% del presupuesto. Quiere decir que más del 90% está bajo la chequera del Ejecutivo. Pero cuando vos mirás el Poder Judicial otra vez, está el Consejo, el Jurado, la Justicia Electoral, que figura alto por el subsidio de los partidos políticos, sí, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. Que tampoco le dan plata. La Fiscalía está muerta, ¿eh? No. Vamos a un corte y continuamos. Henry, leo en las redes la intervención de la ONU, la crítica al gobierno de los Estados Unidos por la intervención en Paraguay. Y vos sabés que, por un lado, me dio cierta satisfacción, porque si no parece solamente que haces una defensa desde el punto de vista electoral. Pero abstrayéndose de los personajes, Gustavo, realmente si nos ponemos a pensar, es una oficina en Estados Unidos, una oficina administrativa de la Dirección del Tesoro, que apunta con el dedo a un ciudadano paraguayo, y le dice, venda todo lo que tiene. No hay un papel, no hay una prueba, no hay un juez paraguayo que haya dictado una sentencia. Nuestra Constitución dice que la propiedad privada es inviolable, se desprende todo. Tomó la decisión de hacerlo, lo está haciendo, ¿verdad?, dentro del marco de la ley, asesorado por abogados paraguayos, y también me enteré que algunos abogados americanos muy buenos. Y vos decís, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahora los perros, como algunos le odian a Horacio, entonces, fuego a Horacio, ¿verdad? Y los que lo quieren, o los que tenemos respeto a su trabajo y a las cosas con las que pudimos hacer juntos, no entendemos. Y yo le traté de explicar a un amigo y no pude. Después, lo mejor que se me ocurrió decir, esto es más o menos como la FIFA, ¿verdad? O sea, cuando la FIFA te sanciona a un club que pague $500,000 por una multa, o decir, no voy a pagar, váyanse al cuerno, y te sacan de la Copa Libertadores. Funciona de hecho. Sí. Son los reyes del fútbol mundial. Bueno,
El Imperio Romano también hacía esto. En la provincia de Capadocia, en aquella época, mandaba un pretor o un cuestor y decidía vía de hacienda de cualquier ciudadano. Bueno, esto es lo que está pasando hoy. En términos de soberanía, ni siquiera la izquierda, que son los famosos antiimperialistas, no dijeron una palabra. La oposición tampoco dice una palabra. A todo el mundo le parece normal lo que está sucediendo. Y hoy por mí, mañana por ti, ¿verdad? Dios no quiera que siga este sistema, porque realmente no hay ni siquiera forma de defenderse, ¿verdad? No, pues me llamó más la atención que la ONU le haya pasado factura. El relator especial de la ONU dijo esto que vos leíste, yo también, y está muy explícito. Casi faltaba ponerle los nombres nomás a la noticia, Claro. porque realmente es muy llamativo. Y te digo más. Y ahora me dicen de que Horacio Cartes tenía injerencia en la ONU, ahí me pegó 6 tiros. Los 6 tiros me pegó en la boca. Cuando yo viajé a Estados Unidos, hablé con los senadores republicanos allá, todos estaban sorprendidos y todos decían, justificándose, que obviamente cada país tiene derecho a decir quién entra o no a su país. Nosotros lo hacemos también, ¿verdad? Pero de ahí a decir, desde el 2009 se están haciendo tales y tales cosas y todo el Congreso que entró en esa época está vendido y todo esto es muy duro porque hay un montón de gente involucrada en eso, ¿verdad? Me llama la atención una cosa, no sé qué opinas. Siempre se le jacta, o sea, la oposición siempre dice que los colorados, que gobernamos más de 70 años del Paraguay, son los dictadores. Son dictadores. ¿Cómo le debo a ellos en el tema de quién es dictador y quién no es dictador? Porque hay acciones acá que pasaron. El caso de Bruno de Felipe. Sí. El caso de Efraín Alegre. Sí. O sea, No, hay otros dos ejemplos, inclusive de actores menores, por decirlo así. Hay un candidato del Encuentro Nacional que se le ocurrió opinar fuera de la línea y fue expulsado del Encuentro Nacional con un comunicado. Pero ya no le pueden sacar la máquina, a lo mejor tiene un montón de votos por haberse opuesto a su propio esquema. Y al fin de semana pasado, te contaba fuera de cámara, una candidata a diputada de Cordillera de Patria Querida escuchó a Santi, se enganchó, hizo una conferencia de prensa y saltó el barco y dijo, yo voy a ser diputada, pero yo voy a votar por este candidato. De hecho, el propio Fidel dijo, elijan el mejor candidato. claro. Pero nosotros lo que sí tenemos es una disciplina en el sentido de que nos peleamos a muerte, pasa la interna, al día siguiente respetamos la voluntad del pueblo colorado. Bueno, ellos no tienen interna, no tienen padrón, le prestamos nosotros, no tienen oficina. Son 21 partidos, vos me decís que yo hoy te mencione cuáles son los partidos, yo no sé, y se supone que soy un tipo informado. ¿Cómo la ciudadanía va a encontrar? No sé lo que es 21 listas de candidatos a senadores. Lo que me preocupa Y te digo un detalle más, para que vean lo generosos y tolerantes que hemos sido los supuestos autoritarios. Vos sabías que en algunas listas de senadores, ellos negociaron en sus acuerdos políticos que, por ejemplo, el 4 era un partido, el 8 era otro partido, el 12 era otro partido, entonces no hicieron interna. Claro. Sencillamente, cuando vos entrabas al cuarto oscuro del PLRA, que entregó la mitad de la lista, por eso se enojaron con Efraín, gente que tiene 93 votos en su interna, hoy está entre los 5 primeros lugares en la lista de senadores. Sí, así mismo. 93 votos, eso no es ni una subseccional, no es. Ni tu familia tiene más votos. Pero me preocupa el Senado. Sí. O sea que tenés grandes posibilidades de entrar. Sí. ¿Cómo vas a aglutinar para llegar a acuerdos y ayudar al gobierno de turno? Yo creo que ahí va a tener que ver mucho, yo creo que hay dos actores fundamentales, ¿verdad? Uno va a ser que poca gente le da importancia, pero tiene mucho oficio, que es Pedro Aliana. Pedro Aliana es un tipo también sin soberbia, que tiene un perfil más bajo, pero que fue 8 años parlamentario, y los últimos 4 años de la presidencia de la Cámara de Diputados, poca gente sabe, él tomó la Cámara con 80 en calificación de eficiencia y la dejó en número 1. Entre las instituciones públicas, después de 4 años de presidencia. En el Partido Colorado también saneó todas las finanzas de los miles y miles de millones de guaraníes que le debían. O sea, es un buen administrador, es un tipo coherente. Él tiene un buen vínculo y te va a tener que hacer lo que pocos vicepresidentes o casi ninguno hicieron, de tener una visita permanente al Senado para proveernos de la información, de las posiciones. Y además él no tiene facultad definitoria, o al vicepresidente no le puede decir yo quiero aprobar esta ley pero meterla a mi cuñada, ¿verdad? Claro. Entonces el presidente de la República va a tener que comunicarse con la ciudadanía, decirle esto es lo que quiero hacer, espero que el Senado, él va a convocar a los líderes de bancada y después la parte operativa tendrá que hacer el vicepresidente. Y adentro tendremos que hacer la razonable presión para que la ciudadanía
a través de los medios de comunicación pueda lograr que eso genere el retorno que estamos esperando. Y vos y yo sabemos que los primeros 1 o 2 años son los claves para echar a andar la máquina. Sí. Después ya, te digo más, o sea, vos te consta porque estuviste en esa época, muchos proyectos que vos dejaste atados, ejecutó este gobierno. No, ni uno. Peor todavía. Las obras que... Pero estamos hablando del IPS, no de MOPC. Yo no estuve nunca en el MOPC, yo estuve en el IPS. Las obras en el IPS que se inauguraron son obras del gobierno anterior. O sea, hechas y ejecutadas antes. Vos no dejaste nada pendiente. No, yo dejé en terminación. Bueno. Yo le dejé en terminación. En total hicimos con el gobierno anterior 27 hospitales. Hijo. De los 27 hospitales yo le dejé 7 para que terminen. Cuando renuncié. 7. Y terminaron, veo. Terminaron, a duras penas terminaron. Y bueno, y eso es lo que te digo, ¿verdad? O sea, yo creo... Tenían que haber terminado en agosto del 2020. ¿Sabes cuándo terminaron? No. Ahora. Bueno, a lo que voy es yendo un poco a aquello de la visión de mediano y largo plazo, ¿verdad? Yo creo que acá hay cosas que se van a hacer. Se está hablando, por tirarte algunas ideas, de un ministerio de infraestructura. ¿Qué opinas de eso? Y es un modelo que yo vi funcionando en Inglaterra, pero en Inglaterra, no sé cómo va a funcionar acá, ¿verdad? Pero ¿por qué si la estructura del ministerio está armada? Lo que tiene es una mala distribución. Estoy de acuerdo. En la gestión. Lo que se quiere hacer un ministerio de obras públicas mucho más eficiente y con menos índice de corrupción, y un ministerio de educación y de salud que se dediquen a la salud y la educación, no a construir, a repartir almuerzo escolar y compañía. Coincido. Bueno, y el otro tema que es clave, que también se anda hablando, yo no estoy en condición de asegurar esto, va a ser profundizado, es un ministerio de la producción, ¿verdad? Que incluya todo lo que es el campo, que es el 50% de nuestro Producto Interno, porque cuando el campo anda bien, todo el país funciona, vos sabes eso. O sea, el campo produce todo lo que comemos, todo lo que se transforma, industria, aceite, harina, herea, todo lo que se exporta, entran dólares para la balanza de pago. O sea, esa es una rueda que tiene que funcionar sí o sí. Ayer ya le escuché al Alegre decide que va a grabar otra vez la soja, o sea, va a repetir el modelo fracasado del argentino, del Brasil. Y estamos otra vez castigando el éxito, ¿verdad? Pues la soja y los granos son las cosas que a nosotros nos hacen volar porque entran los fletes fluviales, entran a trabajar los puertos, entran a trabajar... Bueno, ¿qué te puedo decir, verdad? Y claro que ahí es donde yo creo que va a hacer funcionar. Pero sí, a mi impresión es también de que va a haber una dinámica diferente, un gobierno más contralor, más orientador, que presente y que va a liberar de las trabas para que el sector privado genere la riqueza. Así mismo. Ese es más o menos el modelo que yo le escuché a Santi, que discutí con él hasta el hartazgo, y una fuertísima invención en educación. O sea, todos sabemos, Gustavo, que ni vos ni yo elegimos de nacer. Tuvimos la suerte de tener techo, comida, padre, familia, valores, estudios. Bueno, pero cuando abrí los ojos, vos no sabes si está en una cuna de algodones o una cajita de cartón, porque tu mamá es una mercadera del mercado 4. Bueno, a partir de esa desigualdad natural, llega a haber un momento en que los dos no tienen que poner en la línea de partida. Esa es la educación, que le da los mismos elementos. Y la gente te dice, la pelota, la cancha es la misma cancha, de la misma camiseta, o bella, esa tan mala y guapovea. Y es cierto. O sea, si vos Messi hubiese nacido en el Sahara, iba a estar dándole agua a los camellos. Pero tenía talento, le llevaban de Rosario a Barcelona, le curaron, le arreglaron, le hicieron crecer, le fortalecieron y explotó. Es una bestia. ¿Cuántos Messi tenemos? ¿Cuántos hay en el interior? Pero ¿qué posibilidades tienen de salir adelante si no tienen las mismas condiciones de desarrollo, ¿verdad? Y yo le llamo el Estado, o sea, cada institución para mí es un pulpo, como yo le llamo un pulpo. ¿Por qué? Porque el pulpo, ¿cómo funciona? Es la cabeza, la parte principal y los tentáculos. Entonces, si la cabeza, que es el presidente de la República, no le da el apoyo total al que maneja la institución, porque es el que tiene que cortar la cabeza y hacer funcionar los tentáculos, no funciona. Y otro de los ejes que yo veo que va a funcionar, pero con un férreo control. Yo una vez hablando con Santiago en un viaje, no me acuerdo si íbamos o veníamos, le dije una de las cosas que a mí me amargaba en la intendencia era que por tanto control me trancaban todo, ¿verdad? Y yo prefería que me hagan la autopsia, decía. O sea, que revisen el muerto después. Si hacía una macana me vaya preso, ¿verdad? Lo que me hagan hacer, ¿verdad? Bueno, él medio compró la idea
Y él quiere liberar de trabas y controlar mucho. Y, Claro. y ahí estamos hablando de la descentralización, que lo dicen, le va a los intendentes ladrones. Yo fui intendente, no toqué un mango. Entonces, yo conozco intendencias como la de Fram, que vos Control. conocés. ¿Vos Sí. viste alguna vez los empedrados Sí, de sí, Fram? sí, sí. Bueno, por darte un ejemplo, ¿verdad? Control. Y así tener de Atirá también, control es la clave. Control es la clave. Pero vos tenés 263 brazos trabajando simultáneamente. Este es el modelo Uribe, ¿verdad? Con un presidente que destina recursos y controla. Claro. Y hoy hay tecnología para saber en tiempo real cuántos ladrillos se compran. Hermano, todo hay. Hoy ya el mundo, ya se descubrió la rueda, como yo siempre digo. Lo que hay que hacer es andar la rueda bien, Sí. como corresponde. Henry, tenemos que irnos. Bueno, Mira, te agradezco. Yo, honestamente te digo, soy uno de los pocos para mí compienso, vos digo, salvo honrosas excepciones en el Senado, hay gente con que se puede dialogar. muchas gracias, Gustavo. Porque Igualmente. podemos no estar de acuerdo, pero podemos dialogar para intentar ponernos de acuerdo. Yo te agradezco porque este tipo de periodismo crítico y abierto, sincero, honesto, tampoco es común. No, tampoco. Claro. Sí. O sea, detrás de, como decíamos al inicio de tu programa, a veces hay intereses ocultos y a veces persiguen ese solo objetivo, o para agradar a sus dueños, ¿verdad? O para No. defender su puchero. Hay motivaciones. Por eso quiero aclarar. Yo ya acá la producción invitó a Arnoldo Vins, no quiere venir. Efraín Alegre, Soledad Núñez y Celebro. No quieren venir. Y no, tienen, no sé. Una hay agenda muy cargada. Una agenda muy cargada. Pero está bien, yo realmente les felicito. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias.